algo nuevo. Y es algo interesante porque el apóstol Pablo, siempre que habla de la transformación en nuestra vida, empieza aquí. Cuando habla de fe, empieza con nuestra mente. Cuando habla de tener confianza, habla de nuestra mente. Cuando habla de tener esperanza, habla de nuestra mente. Tal vez en nuestro corazón lo creemos, pero no lo hemos entendido. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense y renueven el espíritu de vuestra mente. Lo mismo dice en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Qué más? 24. Vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? El que fue creado según Dios. ¿Y cómo lo creó Dios? Usa tres palabras. Justicia, es decir, en lo correcto, en lo que es santo y en lo que es verdadero. Justicia, santidad de la verdad. Ahora, partiendo de estas tres palabras, justicia, santidad y verdad, necesitamos aprender a desechar la mentira. Versículo 26, ¿qué otro nos dice? ¿Tenemos permitido enojarnos? ¿Sí o no? Sí, y yo les dijera, es que no te debes enojar, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, enójate, porque esa es una reacción natural de nosotros. Pero ¿qué nos dice? A tu enojo, pero no peques, y no dejes que el sol se ponga sobre... Hay varias interpretaciones en cuanto a esta frase. La más aceptada es, no dejes que pase o que termine el día sin ponerte a cuentas con tu hermano o con tu cónyuge, en este caso, ¿no? Enójate, pero no peques, no dejes que se acabe el día en que te pongas a cuentas con ello. ¿Qué pasaría si pecas cuando te enojas? Le estás dando lugar al diablo, al engañador. Y vean el 28, aquí ya nos habla de acción, ya no es nada más de cuestiones intelectuales o mentales, de renovación de nuestra mente. El 28 ya te habla de acciones. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muchas veces hacemos promesas en nuestro hogar. Ahora sí, ya no lo voy a hacer. Bueno, el apóstol Pablo te diría, no nos prometas, hazlo. Si te gustaba robar, ya no robes, ahora trabaja. Si te gustaba estar de flojo, ya no seas flojo, ponte a trabajar. Si te gustaba gastar en, no sé, tal vez en algún vicio tu economía, ya no lo hagas, ahora hazlo en esto. Es decir, lo que está hablando el apóstol es un cambio en nuestra vida. Ya desaprendimos, ahora hay que reaprender. ¿Y qué es lo que necesitamos aprender? Versículo 29, ¿qué más necesitamos aprender? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Híjole, esto es tan fuerte para un hijo. Me ha tocado platicar con niños de donde los padres les gusta mucho usar maldiciones o palabras corrompidas, como dice aquí. Son niños que crecen con muchas inseguridades. Son niños que crecen con muchos complejos, traumas. Niños que se creen tontos. Me tocó ver a un niñito y yo le dije, bueno, haz esto, no sé qué estaban haciendo. Dije, hazlo. No, yo no puedo. Ellos sí pueden, yo no puedo. ¿Por qué no puedes? No, yo nunca puedo hacer algo bien. ¿Dónde creen que había aprendido? Eso. Tal vez de mamá o de papá que dijo, tú no sabes, tú no puedes, tú no sabes cómo hacerlo. Nunca lo vas a poder hacer. Toda palabra corrompida que salga de vuestra boca, dice el apóstol, ninguna debe salir ya de tu boca. La que debe salir es buena para la necesaria edificación. Y esto aplica a los hijos como aplica también al cónyuge.
Estaba allí en mi pueblo, fui a hacer un trámite y estaban dos, es un matrimonio, los conozco, son ahí del pueblo. Y estaban platicando y me dicen, algo salió ahí de su matrimonio. Y me dice, oye doctor, dile a mi esposo, ese es un cochino, no se baña. Estamos así, está la gente ahí. Y la señora dice que es un cochino, no se baña. Y yo me quedé así, le estaba platicando a mi esposa, a mí me dio una vergüenza que yo no sabía ni cómo decirle, no seas cochino, ¿no? La justificación puede decir, bueno, esas personas no son creyentes. Pero imagínate un creyente decir eso. Dice el apóstol, lo que hables que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, necesitan escuchar palabras de bendición, palabras de edificación. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Entonces, cuestiones prácticas para que nuestras familias vivan en plenitud. ¿Qué debemos quitar de nosotros? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, yo estaba pensando, siendo honestos, ¿no les parece que el apóstol Pablo nos está poniendo un estándar muy alto? Porque le decía a mi familia, híjole, para que se me quite lo gritón va a estar difícil. Para que se me quite lo enojón va a estar más complicado. ¿Por qué el apóstol nos pide eso? Si sabe que tal vez algunos de ustedes no luchan con la gritería, pero luchan con la amargura. Tal vez no luchan con la amargura, pero sí luchan con la maledicencia. Tal vez no luchan con la maledicencia, pero luchan con la malicia. ¿Por qué el apóstol nos eleva tanto el estándar, sabiendo cómo somos? Nada más para hacernos sentir mal. ¿Por qué el apóstol nos sube el estándar? ¿Qué dice más abajo? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cuál es la base para ser benigno y perdonarnos unos a otros? Vean cómo termina el 32, porque este es el clímax del pasaje. ¿Cómo termina? No es nada más un moralismo, no es nada más pórtate bien para que tu familia esté bien. Todo esto que nos está pidiendo es una consecuencia de algo, que es, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con tu maledicencia, con tu amargura, con tu gritería? ¿Qué pasó con todas esas cosas viejas? ¿Qué dice en Corintios esto? Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una realidad que nosotros tenemos que aprender a vivir. Cuando estamos en Cristo, nuestra naturaleza fue cambiada. Nuestro sistema de creencias, nuestras raíces fueron cambiadas. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y nuestra vida está escondida en Cristo y nuestra mente le pertenece a Cristo y todo nuestro ser es de Cristo, todo lo anterior fue quitado. Es más, Él nos ayudó a quitarnos esta vieja naturaleza. Él nos las quitó. Y Él nos dio una nueva naturaleza. Él nos vistió como un nuevo hombre. Entonces la pregunta tal vez que podríamos hacer nosotros, ¿cómo le voy a hacer para dejar de ser enojón? ¿Cómo le voy a hacer para dejar de quitar esa amargura, o esa ira, o esa gritería, o esa malicia? ¿El apóstol está esperando que nosotros nos esforcemos en quitar eso? ¿O cuál es la idea del apóstol?
Simplemente nos está diciendo, aprendan a vivir como lo que ya son. De manera que Dios les perdonó a ustedes en Cristo, simplemente vivan como lo que son. Somos nuevas criaturas, somos personas perdonadas por Cristo, redimidas, restauradas por Él. Así que cuando yo estoy enojado y sale ira o gritería de mi boca, ¿qué debo hacer? Llevar todo eso a Cristo. Crucificar todo eso con Cristo. Y creer que he sido renovado en Cristo. ¿La que sigue? En resumen, ¿qué nos enseña Efesios 4, 17 al 32? Que hay una perspectiva no bíblica de vivir la vida y hay una manera bíblica, que es en Cristo. Aprender de Cristo, renovar el espíritu de la mente, enseñados en la verdad en Jesús, vestidos del nuevo hombre, se despoja del viejo hombre, justicia y santidad de la verdad. Todo esto que ven en este lado, ya lo hizo Cristo por nosotros en la cruz. Él ganó todo por nosotros. Y lo que nos toca a nosotros es creerlo y vivirlo. Romanos dice que el justo por la fe vivirá. De esto se trata nuestra vida cristiana. Una familia en plenitud es cuando Cristo es el centro de nuestro hogar. No sé si ustedes lo han experimentado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Hay veces que me enojo muchísimo por algunas actitudes tal vez de mi esposa o de mis hijos. Y estoy bien mal, ¿no? En mi mente, pensando muchas cosas. Pero llega el momento de que me toca orar, tener un tiempo a solas con el Señor, o me toca leer la Biblia para alimentarme. ¿Saben qué hace mi carne? No leas, no ores. ¿Para qué? Estás mal con tu esposa, estás mal con tus hijos. ¿Para qué? Y luego empieza mi mente a decir, necesitas alimentarte de Cristo, porque la palabra es el logos viviente, es Cristo. Y empiezo a leer o empiezo a orar y no pasa mucho y el Espíritu Santo empieza a redarguir. Y a veces le digo a mi esposa, ya no quiero ni orar porque luego el Espíritu me dice que tengo que pedir perdón o tengo que arreglar las cosas con ustedes. Porque cuando vivimos con el Señor, así vivimos por la fe y Él nos mueve a hacerlo. Nuestra carne siempre va a decir, no lo hagas, detente, ¿para qué lo haces? Queremos seguir viviendo en la vanidad de nuestra mente, pero en Cristo somos nuevas criaturas. La que sigue. Así que, ¿cómo se ve esto en la práctica? De esas dos perspectivas que nos enseña Efesios. Cuando no escuchas a la pareja, cuando minimizas al cónyuge, en las infidelidades, violencia en la pareja, abusos, humillaciones, aplicar la ley del hielo, imponiendo mi voluntad, egoísmo. Si algo de esto hay en tu familia, necesitas replantear. Tal vez estás viviendo desde la perspectiva no bíblica según la vanidad de la mente. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en Cristo? Porque Él nos ayuda a pasar por alto las ofensas, perdonamos las ofensas, hablamos con la verdad, somos honestos, somos humildes y reconocemos nuestros errores. Dicen que las mujeres no reconocen sus errores. He visto lo que Cristo puede hacer. En muchas ocasiones mi esposa me ha dicho, me equivoqué. Y le digo, te me dan ganas de grabarte para llevarte a las conferencias. Para decirle a las mujeres que Cristo les puede hacer ver sus errores. Bueno, los hombres también somos orgullosos, ¿no? Y si no fuera por esas cosas no nos damos cuenta que sí nos equivocamos. Pero Cristo nos ayuda a darnos cuenta que también cometemos muchos errores. Somos nuevas criaturas y estamos en el proceso de ser santificados. La que sigue.
Quiero que vean Efesios 5, 21 al 33. Bueno, el 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya ustedes quieren leer todo el complemento, vamos hasta el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Básicamente, este pasaje nos habla de la sujeción de la esposa hacia el esposo y el amor del esposo por su esposa. ¿Cuál es el respeto que dice aquí? Y la mujer respete a su marido cuando aprende la sujeción. Ahora es sujeción bíblica, no es un sometimiento machista hacia la mujer. No, es un sometimiento. Y cuando habla de sometimiento o sujeción, no le dice al esposo, sujeta a tu marido, a tu esposa. No le dice, sométela. Sino es a la esposa quien le dice, sujétate. A mí me quedó muy claro ese asunto, porque cada vez que yo intentaba sujetar a mi esposa, salía peor la cosa. Salíamos más enojados y más peleados. Cuando aprendí que lo que la Biblia dice es, ella tiene que sujetarse. Tú ámala. Tú entrégate por ella, así como Cristo se entregó por la iglesia. Y ella solita se va a sujetar. Entonces el pasaje nos ayuda a pensar en esto. Que la relación en nuestra familia, que empieza en la cabeza, que es papá y mamá, debe haber una buena relación. La buena relación es cuando el esposo ama a su esposa y la esposa respeta a su marido, la que sigue. Ese es tema de otra conferencia, por eso lo voy a decir rápido. ¿Ya se acabó? Creo que había otra, ¿no? Ah, ok, sí, ahí. Miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la clase de amor que debe haber en nuestras familias? Tanto del esposo hacia la esposa, del esposo hacia el esposo y de los padres hacia los hijos. Un amor sacrificial, un amor de entrega. Y el mayor ejemplo lo encontramos en Cristo. Así como Él se entregó por nosotros, Él se entregó por la iglesia, así nosotros debemos entregarnos. La que sigue. Un amor sacrificial, un amor purificador, dice el pasaje, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando en nuestra familia hay palabras que edifican, hay palabras que son de bendición para la familia, estas palabras y este amor que hay entre nosotros nos empieza a purificar. Más cuando juntos estudiamos la palabra, dice el lavamiento del agua por la palabra, la que sigue. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es un amor que cuida, que se da, que se entrega. Por eso no hablamos de un 50-50, sino de un 100-100. Nuestra tendencia pecaminosa va a ser eso de 50-50. Pero cuando vas leyendo este pasaje que se entregó a sí mismo, por ella no le digo, me voy a entregar la mitad. Y todo depende cómo reacciones, te entrego la otra mitad. No, Él se entregó al 100% por nosotros y espera una entrega completa. La que sigue. Y por último hablamos de un amor inquebrantable, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Y cuando habla este pasaje, se unirá a su mujer, en el Génesis utiliza un verbo bien interesante que es dabak, que habla de pegarse, unirse. Es como cuando pegamos dos maderas con pegamento. Ya no las podemos separar. Sí las podemos romper, pero cuando las rompemos se va a llevar un pedazo de esta y un pedazo de esta. Puede haber una ruptura, pero ya no puede haber una separación. Por eso dice el pasaje, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque es un amor que no se quebranta, un amor que va a permanecer cuando nosotros estamos así en Cristo, así como Cristo amó a la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay un ejemplo que a mí me encantó, de dos parejas, dos matrimonios. El primero, vemos a la mujer siendo engañada. Llegó el engañador y le hizo creer que ella podía ser mucho mejor que el esposo, es más, podía ser mucho mejor que Dios. Y ella fue seducida, fue engañada. Así que cuando Dios viene a enfrentar a esa mujer, es bien interesante porque no fue con ella, fue con su esposo. Y le dijo al esposo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con tu matrimonio? ¿Por qué están las cosas así? ¿Saben qué hizo el primer hombre? A mí ni me digas. Ella fue la culpable. Ella comió. Y es más, me dio a que yo comiera y me engañó. Castígala a ella. Hay un segundo ejemplo, de un segundo matrimonio, donde la esposa, la iglesia, falló. Donde la esposa, la iglesia, hizo lo malo, fue engañada, hizo lo malo delante de Dios. Así cuando fue llamado el esposo delante de Dios y le dijo, ¿qué pasó con tu esposa, la iglesia? ¿Sabes qué dijo Cristo? A ella no la culpes, a ella no la castigues, castígame a mí. Yo voy a pagar por ella, yo me voy a entregar por ella. Y Cristo fue a la cruz por amor a nosotros. Lo que se suponía que Adán tenía que hacer desde el principio y no lo hizo, Cristo lo hace por nosotros. Y de la misma manera que Cristo se entregó por su iglesia, espera que los varones que tenemos esposas nos entreguemos por nuestras esposas. Y que las esposas respeten a sus esposos porque son la cabeza del hogar. Necesitamos recordar el gran amor de Cristo por nosotros. La única manera de tener familias en plenitud es cuando Cristo gobierna nuestro hogar. Puedes tener una casa muy bonita, y lo leíamos al principio. Puedes edificar una casa grande, pero ¿de qué sirve si Jehová no la edifica? ¿De qué sirve que te vayas a trabajar de sol a sol? Y dice que vengas tarde a reposar y que te cueste comer el pan porque dices, me lo estoy comiendo con el sudor de mi trabajo. Si Jehová no está contigo, si Cristo no es el centro de tu hogar, ¿de qué sirve velar todos los días? Es que yo quiero lo mejor para mis hijos. Si Él no vela, si Él no está cuidando tu hogar, ¿de qué sirve todo ello? El Salmo termina diciéndonos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Necesitamos que Cristo sea el centro de nuestras familias. La única manera de disfrutar una familia en plenitud es cuando Él, Jesucristo, es el centro de nuestro hogar. Él dio su vida por nosotros, Él se entregó por nosotros y Él espera que nosotros nos entreguemos de la misma manera. No sé si hay otra más. Que tu matrimonio y tu familia sean dirigidas
por el modelo de Dios. ¿Y cuál es el modelo de Dios? El modelo de Cristo en nosotros. Así, de la manera que Cristo nos amó, nosotros podamos amarnos unos a otros. ¿Me dejan hacer una oración? Oramos. Padre, gracias.